Número 1 de conceptos generales. Antes de comenzar la clase, aquellos alumnos que no pudieron participar en la clase anterior, les recomiendo que se pongan al día con los estudiantes, porque ahí vimos las reglas generales del curso y sobre todo les dije más o menos la fecha tentativa en que tomaríamos los exámenes. Entonces, para que todos estén actualizados. Bueno, en esta unidad 1, el objetivo que nosotros pretendemos es que pongamos a disposición de ustedes un conjunto de conceptos que les permita ir familiarizándose con la materia que le vamos a impartir. Ese es el objetivo que tiene esta unidad. Vamos a ver en el primer punto cuáles son las fases del ciclo urbano del agua. Dice que la forma en comunidad, de vida en comunidad en que el hombre se ha desarrollado desde su aparición, ha sido la razón principal que dio origen a la necesidad de los servicios gemelos, conocidos como abastecimiento de agua y evacuación de las aguas negras. El diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de las obras para proporcionar tanto el abastecimiento de agua potable como la eliminación de las aguas negras son problemas que trata la ingeniería sanitaria. ¿Está claro? Ahora bien, las obras que son necesarias para poder abastecer de agua a una población son las siguientes. En primer lugar, la fuente de abastecimiento. Esta fuente de abastecimiento pueden ser superficiales y subterráneas. Es de donde nosotros captamos el agua para dotar a la población. En segundo lugar, tenemos como obra para el abastecimiento la planta potabilizadora. La planta potabilizadora es un elemento que puede o no aparecer dependiendo de la calidad de la fuente. Si el agua que sacamos de la fuente es potable, no hay necesidad de construir la planta, pero si el agua no es potable, entonces hay que construir una planta para transformar esa agua no potable de la fuente en un agua potable para el consumo humano. Por otro lado, tenemos la conductora. ¿Qué sucede? Que muchas veces la fuente se encuentra lejos de donde está el núcleo poblacional o la ciudad donde vamos a entregar el agua. Entonces es necesario llevar el agua desde la fuente hasta el lugar de destino, que es la población, y para ello se construyen grandes obras, ya pueden ser con grandes tuberías, como se observa aquí, canales o túneles para conducir el agua desde la fuente hasta el núcleo poblacional donde va a ser consumido. Dependiendo de las condiciones topográficas del lugar, por ejemplo, si la topografía es como Santa Cruz, una topografía muy llana y la mancha urbana es muy grande y no se justifica la construcción de un tanque de almacenamiento, entonces se construye una estación de bombeo para entregar el agua por bombeo directo a la red y garantizar la presión necesaria para el nivel para que llegue con esa presión a nivel del usuario. Si por el contrario la topografía es accidentada o la mancha urbana no es muy grande, pues lo ideal sería construir un tanque de almacenamiento elevado, puede ser elevado, semienterrado o enterrado, o puede ser superficial, siempre y cuando las condiciones lo permitan, para entregar el agua a la red por gravedad, cosa que nos ahorraría el consumo de energía eléctrica por parte de los equipos de bombeo y nos abarataría el costo del cobro de servicio de agua. Y por último, como el objetivo es llegar a nivel de todos los usuarios, entiéndanse como usuarios, los domicilios, los comercios, las industrias, las instituciones, pues con el agua que vamos a distribuir, entonces se construye lo que se conoce con el nombre de la red de distribución, que no es más que el conjunto de tuberías que van por todas las calles para de ellas sacar las acometidas domiciliarias y entregar el agua a cada uno de los usuarios que la van a consumir. Vamos a ver en esta tabla, en esta figura,
la representación de la secuencia de las obras que se necesitan tanto para la distribución como para la eliminación de las aguas negras a través de lo que se conoce como fases del ciclo urbano del agua. El proceso de distribución y recolección de aguas residuales comienza precisamente, como los había mencionado anteriormente, en una fuente. Estas fuentes pueden ser tanto superficiales como subterráneas. Cuando las fuentes son superficiales estaríamos hablando de los ríos, los arroyos, los lagos, las lagunas, los embalses de las presas, etc. El agua es captada de esa fuente y hoy le puedo decir, por ejemplo, que en el agua superficial, en un 99,9%, esa agua hoy se considera que no es potable. ¿Por qué? Porque al estar en contacto con la superficie del terreno y sobre todo en contacto con el medio ambiente, pues sufre su contaminación. En las aguas subterráneas podemos encontrar en un porcentaje elevado agua potable, aunque hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en Santa Cruz hay mucho problema de hierro y manganeso que hacen que el agua no sea potable. Entonces, el agua que es captada, ya sea de una fuente subterránea o superficial, y si no fuera potable, ya vamos a ver que el agua potable se define como un agua potable de la manera más genérica, como aquella agua que puede ser consumida por un usuario, por una persona, sin que le haga ningún daño o trastorno físico a su salud. Entonces, si el agua no es potable, la pasamos por una pequeña planta o fábrica, que también se le denomina, que se conoce con el nombre de planta potabilizadora de agua, que como podemos ver acá son una serie de dispositivos de tratamiento cuyo objetivo es eliminar las impurezas que tiene el agua para transformarla de un agua afluente a la planta no potable en un agua efluente o que sale de la planta que ya es potable y que cumple con los requisitos de la norma boliviana, en este caso porque estamos en Bolivia, los requisitos de la norma para ser consumida por los usuarios. Ahora bien, dependiendo de la topografía de la zona, si es una topografía accidentada, es ideal colocar un tanque. Si no nos lo permitiera la topografía porque fuera muy llana, pues entonces colocaríamos una estación de bombeo, como les dije. Entonces de ahí, tanto del tanque como de la estación, entregamos el agua a lo que se conoce con el nombre como la red de distribución, que no es más que un conjunto de tuberías que pasan por todas las calles donde al menos se puede asentar un usuario para de ellas sacar las acometidas domiciliarias que le entregarían el agua a cada uno de esos usuarios. Entiéndanse como esos usuarios los domicilios, los comercios, las industrias y las instituciones. Ahora bien, hasta aquí, hasta las acometidas domiciliarias, es lo que nosotros vamos a abarcar en esta asignatura que se conoce con el nombre de Sanitaria 1. O sea, todo lo que es captación, potabilización y distribución de agua potable hasta llegar a la acometida, el medidor que está colocado en las acometidas. Hasta ahí vamos nosotros a aprender durante este semestre en esta materia. ¿Está claro? A esto los romanos lo llamaron con el nombre de acueducto. A esto los romanos, a la actividad de captación, potabilización y distribución del agua, se le conoce con el nombre de acueducto. Mientras que lo que vamos a ver ahora, los romanos le denominaron con el nombre de alcantarillado. Por eso es que ustedes van a ver muchas empresas, puede ser en Bolivia, en cualquier lugar del mundo, que diga empresa de acueducto y alcantarillado. Cuando está diciendo empresa de acueducto, quiere decir que capta, potabiliza y entrega el agua potable. Y cuando diga alcantarillado, recolecta, trata y dispone el agua residual. ¿Está bien? Entonces, el agua que llegó a los usuarios, el agua potable que nosotros le entregamos a los usuarios, esa agua, los usuarios al consumirla, ya la devuelven en los desagües, en los tragantes de piso, en los tragantes de los lavamanos, de los lavaplatos, de las lavanderías,
la devuelve como un agua residual altamente contaminada. Entonces, esa agua residual altamente contaminada, nosotros la tenemos que recolectar a través de una red de tubería que pasa por todas las calles y que se conoce con el nombre de alcantarillado sanitario. Que, como bien les dije, es un conjunto de tuberías que pasa por todas las calles recolectando de los desagües, de las acometidas de los desagües de los comercios, las industrias, los domicilios y las instituciones, el agua residual que se genera en su interior. Esta agua que es recolectada a través de esa red de alcantarillado es conducida a una planta depuradora o planta de tratamiento de aguas residuales, donde esta agua se hace pasar por una serie de procesos o de equipos de tratamiento para retirarle las impurezas y obtener un efluente que cumpla con la ley de medio ambiente en el país que nos encontremos. En Bolivia, en su país, la ley de medio ambiente que rige la descarga de las aguas residuales tratadas en los cuerpos receptores es la ley 1333. 1333. ¿Está bien? Ahora, este proceso de tratamiento, de depuración del agua residual es mucho más caro que el proceso de potabilización. ¿Por qué? Porque la calidad del agua que llega a un proceso de potabilización no es tan contaminada como la que sí llega a un proceso de depuración en la planta de tratamiento de agua residual. Una vez que el agua es tratada en esta planta, es evacuada a través de un emisario que la conduce desde la planta hasta su descarga en el cuerpo receptor. Muchas veces el agua que abandona las plantas de tratamiento son reutilizadas, como podemos ver aquí, en riego o en otras actividades que no demanden de uso de agua potable. Entonces, finalmente, el emisario vierte los residuos de agua ya tratada y que cumplen con la ley medioambiental en el cuerpo receptor, que se convierte aguas abajo, sin lugar a dudas, en una fuente de abastecimiento de agua. Es importante que ustedes sepan de que las aguas que se recogen en el alcantarillado obligatoriamente tienen que pasar por una planta, porque si descargáramos directo el alcantarillado al cuerpo receptor, lo estaríamos contaminando y lo estaríamos inhabilitando para que se convierta en una fuente de agua aguas abajo. A esta actividad de recolección a través de la red de alcantarillado, depuración en una planta, conducción a través de un emisario hasta su descarga en el cuerpo receptor, los romanos, como les dije, le llamaron alcantarillado. Y esto es lo que se estudia en la materia que acabo de terminar el turno de Sanitaria 2. ¿Está claro? O sea, Sanitaria 1 se encarga de lo que es la recolección, potabilización y distribución de agua potable, y Sanitaria 2 se encarga de lo que es la recolección del agua residual, tratamiento y disposición en un cuerpo receptor del agua residual tratada. ¿Está bien? Entonces creo que hayan entendido claro lo que vamos a ver, hasta dónde vamos a llegar en esta materia y lo que se ve en Sanitaria 2. A todo eso se le conocen como fases del ciclo urbano del agua. Bueno, vamos a ver ahora un video que les va un poquito a redundar en lo que yo les acabo de decir y lógicamente lo van a entender mejor. Lo dejo disfrutando. Al día con Plastigama. El agua es el líquido vital con el que se abastece tu hogar. ¿Te has preguntado cómo llega a tu vivienda para satisfacer las necesidades de tu familia? El regalo más preciado de la naturaleza proviene de manantiales, ríos, lagos y pozos subterráneos. Pero no llega a nosotros en su estado original, ya que pasa por una planta de tratamiento para un proceso de potabilización.
para luego distribuir el líquido vital a través de tuberías hasta la conexión domiciliaria y así suministrar el agua potable a cada uno de los puntos de consumo del hogar, para que tu día a día fluya y no se detenga. Plastigama, soluciones siempre. Bueno, ahí vimos única y exclusivamente una explicación de lo que es el abastecimiento de agua. Bueno, vamos a ver ahora en el segundo punto las funciones que cumplen las obras necesarias para el abastecimiento de agua. Entonces, lo que mencionamos de las partes componentes de un sistema de abastecimiento, vamos a ver cuáles son las funciones que cumplen cada uno de ellos. En primer lugar, está la fuente de abastecimiento de agua, que esta se constituye en el elemento indispensable para la distribución del agua, ya que de no existir una fuente en el lugar, no se puede realizar la distribución. Y esto es importantísimo. Si nosotros no contamos con una fuente, lógicamente no podemos pensar en diseñar un sistema de distribución porque no hay agua para entregarle a ese sistema. Existen dos tipos de fuentes que son las más utilizadas y son la fuente superficial y la fuente subterránea, las mismas que vamos a detallar a continuación. Como fuentes superficiales, que es el agua que se encuentra en contacto con la superficie del terreno en todos los casos y en contacto con la atmósfera, se pueden considerar los embalses de las presas, los ríos, las lagunas, los lagos, etc. Pueden ser las quebradas como tal. Esas son las fuentes superficiales. Yo les puedo decir con certeza que hoy en día el 99,9% de estas fuentes superficiales están todas contaminadas. No se pueden considerar como un agua potable. ¿Por qué? Porque para considerar un agua potable vamos a aprender acá que la norma nos da 28 parámetros. Y si al menos uno de los 28 no cumple, pues entonces ya el agua no se considera potable y hay que tratarla en una planta. Y yo les puedo decir, en un río, cuántos pajaritos no van a tomar agua, cuántas reses no van a tomar agua, y con que defequen ahí en el agua ya echan coliformes y los coliformes tienen que ser cero para que el agua sea potable. Solo le estoy considerando que un animal defeque en este caso en la fuente. Peor es el contacto que con el empuje, el arrastre que tiene el agua, sobre todo en época lluviosa, puede arrastrar partículas de tierra, de arena, etcétera, que le dan color y turbidez que ya no va a cumplir con la condición de agua potable. Ahora, el otro tipo de fuente es la fuente subterránea. ¿Cómo surge una fuente subterránea? Bueno, tienen que darse dos cosas fundamentales. Un escurrimiento superficial y además un acuífero, que quiere decir que se encuentre con una capa impermeable en la cual pueda retener la infiltración de esta agua y almacenarla en lo que se conoce como un acuífero. Las aguas primero son escurrimientos superficiales que al encontrar estratos permeables en el terreno, pues entonces se infiltran. Si se encuentran, como le dije, con capas impermeables, esto hace que el agua se acumule en ese estrato impermeable y se forme lo que se conoce con el nombre de acuífero. Para extraer estas aguas se perfora un pozo y con un equipo de bombeo se llega hasta nivel del acuífero y de ahí se extrae el agua. Estas aguas generalmente son las que nosotros preferimos, siempre y cuando exista la fuente, lógicamente que haya un acuífero, preferimos nosotros para la distribución. ¿Por qué? Porque el agua, al haber atravesado estos estratos permeables de terreno, ese mismo terreno sirve como filtro y retiene las impurezas que tiene, por ende el agua que se acumula aquí es un agua que es de mucha mejor calidad que cuando era superficial. ¿Está bien? Hoy en día, por ejemplo, un problema grande que tienen los acuíferos de Santa Cruz, el acuífero de Santa Cruz,
es que está dando mucho agua con mucho hierro y manganeso. Por ejemplo, yo estoy ahora diseñé y estoy construyendo una planta en Jorochito para tratar el agua de un pozo que da 10 litros por segundo, porque el agua no cumple en un 300%, supera los valores aceptables de hierro, manganeso, y tiene mucha turbiedad y lógicamente tiene mucho color. Entonces, justo les estamos construyendo una planta para eliminar hierro, manganeso, turbiedad y color. Entonces, eso es importante que ustedes tengan presente, con lo cual les quiero decir que no porque tengamos agua de un acuífero, vamos a decir que es potable. Para decir que un agua es potable, tenemos que tomar una muestra, llevarla al laboratorio de calidad del agua, por ejemplo, la Universidad tiene UTALAC, que es un laboratorio certificado, y comprobar que se cumpla con los 28 parámetros que vamos a aprender durante este semestre. Si al menos uno no cumple, el agua ya no es potable. Bueno, a las obras que se construyen para la extracción de estas aguas, ya sean superficiales, para la captación o extracción de las aguas, ya sean superficiales o subterráneas, se les conoce con el nombre de obras de toma, que, por ejemplo, aquí vemos una obra de toma para extracción de aguas superficiales, una compuerta lateral que cuando abrimos las compuertas, pues el agua penetra por aquí y la llevamos al lugar de tratamiento o de destino. Y en el caso de los pozos perforados, fíjense ustedes, esto celestito que está acá abajo es el acuífero, entonces nosotros la extraemos mediante un equipo de bombeo o una bomba sumergible, como vamos a aprender en esta asignatura. Bueno, el otro componente de un sistema de distribución es la planta potabilizadora. Una planta potabilizadora es el lugar donde se le aplica el tratamiento al agua captada de la fuente no potable para transformarla en un agua potable apta para su consumo. Esta imagen que vemos aquí o esta fotografía es real de la planta que existe en la ciudad de Concepción. Aquí, un poquito más arriba acá, estos muros son del aliviadero. Acá arriba, un poquito más arriba, está lo que es la presa Zapocó, que mucha gente va a Concepción y se va a bañar ahí a la presa. Bueno, de esa presa se extrae el agua que alimenta esta planta. Esa agua es tratada mediante aireación, filtro, almacenada en un tanque, y al ser bombeada se le inyecta cloro para eliminar los coliformes, y de aquí se bombea al tanque elevado de la ciudad y se entrega por gravedad a la ciudad. O sea que es un conjunto de dispositivos de tratamiento que permiten retener las impurezas que tiene el agua de la fuente que no es potable y transformarla en un efluente final potable para el consumo humano. La cantidad de dispositivos que lleve una planta está en función de la calidad del agua. Si la calidad del agua es muy mala, nos va a generar más dispositivos de tratamiento y mucho más costo en nuestra planta. Por eso es la importancia de que nunca las aguas residuales se deben verter crudas, porque si no contaminamos el cuerpo receptor y después la planta sale más cara para potabilizar. Y cada vez vamos creando sistemas mucho más complejos, mucho más caros, difícil de poder aplicar con los recursos económicos disponibles. Bueno, vamos a ver ahora aquí un ejemplito de más o menos, o sea, un video que nos va a ilustrar más o menos qué es lo que se hace en una planta potabilizadora. ¿Está bien? Disfruten. Tratamiento y potabilización del agua. El agua que tomamos del río, del lago o de los acuíferos es llevada a la planta potabilizadora. Lo primero que se hace es un
filtrado para retirar los fragmentos sólidos de gran tamaño que se ven y añadir un poco de cloro para desinfectar. Se añaden una serie de productos químicos para convertir los sólidos en copos llamados flóculos. Estos copos se agregan entre sí, dando lugar a partículas de mayor tamaño que facilitan el proceso de tratamiento siguiente. Después, por la acción de la gravedad, los copos caen al fondo del depósito y son separados del resto del agua. Una vez clarificada el agua, la hacemos pasar por unos filtros de arena que retienen las partículas que aún pudieran quedar para que el agua quede incolora, como debe ser. Volvemos a añadir cloro. Así se consigue que el agua tampoco se estropee por el camino. Tras unos controles constantes y exhaustivos para el consumo, se distribuye en perfecto estado por una inmensa red de tuberías a los hogares, comercios e industrias para su uso. Bueno, ahí pudimos ver de forma muy didáctica el curso que toma el agua desde que es captada en la fuente hasta que se entrega a la red de distribución, cómo pasa por diferentes procesos que vamos a aprender durante esta materia también. Bien, vamos entonces a ver el otro elemento que compone un sistema de distribución, que es la conductora. Como yo les dije, la conductora es aquella conducción o elemento que me permite la conducción del agua, sobre todo cuando la fuente está muy alejada del núcleo poblacional que la va a consumir. Entonces se construye lo que se conoce con el nombre de conductora, que esta puede ser a través de tuberías, puede ser a través de túneles o puede ser a través de canales, pero fíjense como característica que estos canales son cerrados. Todos los conductos que lleven el agua y que sirvan como conductora tienen que ser cerrados, no pueden ser abiertos a la atmósfera porque ya el agua que ellos conducen es un agua que ya ha sido tratada y si las llevamos en contacto con la atmósfera se nos puede volver a contaminar. ¿Está bien? Otro elemento que compone un sistema de distribución es la estación de bombeo. La estación de bombeo es aquella instalación que nos permite llevar el agua, ya bien sea desde un acuífero a un tanque de almacenamiento para llenar el tanque y entregar por gravedad a la red, o nos sirve como estación de bombeo para extraer el agua del acuífero, como vemos aquí, y entregarla directamente por bombeo a la red. ¿Está claro? Esto normalmente ocurre en topografías llanas. La importancia de que siempre tengamos un tanque es que aun cuando necesitemos una bomba para sacar el agua del pozo y llenar el tanque, no es lo mismo que cuando sacamos el agua del pozo y la entregamos directa a la red. En este caso, cuando sacamos el agua del pozo y la entregamos a la red, tenemos que bombear casi las 24 horas del día porque tenemos que entregarle agua todo el día a la población. Y si yo apago la bomba, entonces no entrego agua a la red. Sin embargo, esta combinación de bomba y tanque elevado nos permite a nosotros ahorrar, o sea, solo tener trabajando la bomba un tercio del día. ¿Por qué? Porque los restantes 2/3, pues entonces se abastece por gravedad del agua que tenemos almacenada en el tanque. Si la topografía nos permitiera la colocación de un tanque, como bien les dije, eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque aun cuando tengamos bombeo, ahorramos horas de bombeo, pero enormemente. ¿Está claro? Ahora, si el agua puede llegar a llenarnos este tanque, como ocurre en las zonas, por ejemplo, en los valles, que captamos el agua en la parte superior del cerro y la entregamos al tanque y el tanque por gravedad, pues ahí no hay consumo de energía. La importancia que tiene el tanque es que en primer lugar nos permite ahorrar consumo de energía
En segundo lugar, cuando nosotros diseñamos la altura del tanque, es suficiente para garantizar entregar la presión requerida y lógicamente no tiene costo de mantenimiento de equipos de bombeo, consumo de energía y por ende es mucho más económico el costo de servicio de agua, sobre todo para el usuario. ¿Está bien? Este depósito nosotros lo llenamos durante las horas de baja demanda para satisfacer la entrega de agua durante las horas de alta demanda. ¿Está claro? Entonces esa es la importancia que tienen los tanques. Siempre que se pueda en una red de distribución colocar un tanque, ya sea elevado o semienterrado, apoyado en el terreno, eso es lo ideal. ¿Está claro? Bueno. Y por último tenemos la red de distribución, que como yo les dije, es el conjunto de tuberías que pasan por todas las calles. Mírenla aquí, esta zanja está abierta, están colocando las tuberías, que pasa por todas las calles en una cierta posición de la calle, que es a 1 metro del cordón de la acera y 80 centímetros de profundidad, y de la cual nosotros sacamos, como vemos aquí, las tomas o acometidas para entregar el agua a cada uno de los usuarios. Esta acometida que vemos aquí, que generalmente es de media o de 3/4, es la que va hasta el medidor donde nos miden y nos cobran el servicio de agua y de ahí hacia el interior del domicilio. ¿Está claro? Esa sería la última componente de un sistema de distribución de agua potable. Bien, vamos a ver ahora un video donde va a hablar un poco sobre la distribución del agua. ¿Está bien? Disfruten. Abrir la llave y que de ella brote agua potable es muy fácil. Sin embargo, detrás de esto existe un proceso que pocos nos imaginamos y conocemos. Todo inicia en las profundidades de la montaña. Es precisamente ahí donde se construyen tomas de captación, que son infraestructuras que, como su palabra lo dice, captan el agua para que ésta inicie su camino hasta la ciudad. Una vez que el agua es capturada en lo profundo de la montaña, esta es transportada a través de tuberías de conducción a sitios donde es almacenada. Sin embargo, antes de hablar de dónde y cómo se almacena el agua, es importante que conozcamos que no siempre el agua que llega hasta nuestros hogares proviene de la montaña. El crecimiento poblacional y la disminución de la producción de las fuentes superficiales cada vez más obligan a perforar pozos. Los pozos son hoyos taladrados en la tierra que alcanzan una fuente de agua como es un acuífero. Ahora bien, retomando el recorrido que hace el agua para llegar a la ciudad, debemos conocer que, independientemente de dónde se tome, esta debe ser tratada para que sea apta para el consumo humano. ESPH, por ejemplo, utiliza 3 tipos de 1. Clorogas, 2. Pastillas de cloro, 3. Hipoclorito de sodio. Posteriormente a que el agua recibe su desinfección, es trasladada a tanques de almacenamiento, de donde después se desplaza a través de tuberías de distribución a cada casa, comercio, etc., que cuenten con un servicio de agua potable. Cuando ya el agua es transportada, esta ingresa a los inmuebles a través de lo que se denomina acometidas, que son tuberías que están conectadas a las redes de conducción. Para el ingreso del agua a los hogares y comercios, se coloca un medidor, el cual se instala generalmente en las aceras ubicadas frente a los inmuebles, con el fin de medir la cantidad exacta de metros cúbicos de agua potable que se consumen en este. Una vez ahí, el agua inicia su recorrido por medio de las instalaciones internas. Como pudimos observar, un acueducto es un complejo y vulnerable sistema que requiere de planificación, control y monitoreo constante. Acciones que emprendemos en la ESPH con el fin de brindar 100% agua de calidad. Somos ESPH. Fíjense ustedes como el comentarista o el que va narrando el sistema ya habla de un acueducto. O sea, que es lo que yo les aclaré de que el acueducto es aquel que el nombre que le dieron los romanos
a la captación, potabilización y distribución de agua. ¿Está bien? Creo que les haya quedado más claro todavía todo lo que compone un sistema de distribución. Vamos a ver ahora cuáles son las necesidades de agua del hombre civilizado, o sea, de nosotros, los seres humanos. Las necesidades de agua de los hombres civilizados se puede clasificar en 4. Necesidades personales, necesidades comunales, necesidades industriales y necesidades agrícolas. ¿Está claro? Esas son las 4 clasificaciones de la necesidad del agua del hombre civilizado en la actualidad. En relación con las necesidades personales que tiene un hombre, son en primer lugar la fisiológica, o sea, el agua que nosotros debemos beber para satisfacer y tener hidratado nuestro cuerpo. En segundo lugar, el agua que utilizamos en las cocinas para la cocción de los alimentos. En tercero, la higiene personal, el agua que utilizamos para lavarnos las manos, la cara, bañarnos, etc. Está también el agua que utilizamos en la higiene de la vivienda, cuando limpiamos los ambientes que tiene una vivienda. El agua que utilizamos para lavar nuestra ropa, el agua que utilizamos en los baños, por ejemplo, en los inodoros para largar los líquidos fisiológicos, o sea, las orinas, las excretas, etc. Está incluido dentro de las necesidades personales el agua que empleamos para lavar un auto, una bicicleta, una motocicleta, etc. Está incluido eso también. Y está incluido el agua que empleamos para regar el jardín. Ojo, no podemos confundir porque en las poblaciones de campo muchas veces en los patios tienen grandes siembras y eso no está incluido dentro de las necesidades de agua personal que nosotros dotamos a la población. Solo regar el jardincito, las plantitas, el pasto, etc. Ahora, dentro de las necesidades comunales, ¿qué quiere decir una necesidad comunal? Que es la necesidad que tengo yo, que tienen cada uno de ustedes en común. Está en primer lugar el agua para la protección contra incendios. Es cuando el agua es captada en esos hidrantes que están en las esquinas por los bomberos, ya sea para sofocar directamente un incendio o para llenar sus camiones cisterna de punto más cerca y sofocar el incendio. Está considerado el agua que utilizamos en los hospitales cuando vamos, nos internamos, etc. El agua que utilizan en los comedores, el agua que se utiliza en las escuelas, en la universidad, etc. El agua que utilizamos en los restaurantes, en las lavanderías de ropa, el agua que se utiliza en la limpieza de las calles, por ejemplo, cuando aquí terminan el carnaval, el agua que utilizan para limpiar las plazuelas, las calles, etc. Está el agua que se utiliza en las fuentes y en los parques, ya pueden ser los parques acuáticos, en estos parques autonómicos, y está el agua para la recreación. O sea, muchas veces hay parques acuáticos, esa agua que se utiliza en esos parques acuáticos, pues también son necesidades comunales. El otro tipo de necesidad que son agrícolas, pero que ya no están dentro de la distribución de agua, entiéndase esto, ya son necesidades del hombre, pero aparte de los sistemas de distribución de agua, está el agua para el abastecimiento de los animales, para poder beber, y el agua que se utiliza para regar los campos de cultivo. Y por último están las necesidades industriales que sí están obligatoriamente dentro de las que nosotros entregamos en los sistemas de distribución, que está el agua incorporada en los productos industriales como son las bebidas, el agua que se utiliza como transporte de material, por ejemplo aquí transportan troncas a través de ríos para evitar altos costos de transportación, el agua que se utiliza en la generación de energía. Esta es la presa Itaipú, que se encuentra en Foz do Iguazú, en Brasil. Muy bonita esa presa, les recomiendo que alguna vez la puedan visitar. Yo la visité, es hermosa realmente. Y está aquí el agua que se utiliza, por ejemplo, para los sistemas de refrigeración o el agua que se utiliza, por ejemplo, en las industrias para el lavado de los alimentos antes de su envasado o embalaje. Entonces, esas son las 4 necesidades que tiene de agua el hombre civilizado en la actualidad.
Bueno, vamos a ver en el punto 4 una reseña histórica sobre el desarrollo de los acueductos. O sea, cómo fue que surgieron estos acueductos y debido a qué necesidad. Dice, el acueducto fue el nombre que le dieron los romanos para el abastecimiento de agua, como ya yo les dije. Tiene su origen en la medida en que comienzan a aparecer los núcleos urbanos, los que para mantenerse necesitaban asegurar un sistema de distribución de agua para servir a la población. ¿Está bien? Del núcleo. Mientras el núcleo poblacional es pequeño, el abastecimiento es posible resolverlo con una instalación elemental como la siguiente. O sea, cuando la población es pequeñita y está aislada, pues entonces se pueden construir pocitos someros menos de 10 metros de profundidad, aljibes para almacenar el agua y después reutilizarla, almacenar agua de lluvia y después reutilizarla, y los manantiales. Ahora, cuando ya la población o el núcleo poblacional crece en gran medida, entonces ya no se puede estar trasladando agua con un baldecito para entregarle, sino que ahí aparecen entonces los grandes acueductos o las grandes instalaciones para llevar grandes volúmenes de agua, denominado como el nombre de acueducto moderno, donde ya aquí tenemos una fuente, la pasamos el agua por la potabilizadora, por la planta, después la llevamos a través de una aducción a un tanque y del tanque lo entregamos al sistema o a la población mediante una red de distribución. Entonces el crecimiento, o sea, la forma de vida en comunidad que adoptó el hombre, pues hizo que las manchas urbanas cada vez fueran más grandes y lógicamente apareciera la necesidad del acueducto como tal. Las primeras obras de acueductos que son reconocidas en el mundo son las ejecutadas durante el establecimiento de la ciudad de Roma, que fueron ellos los romanos, quienes llevaron esa tecnología a los países que formaron el Imperio Romano, tales como España, Francia, entre otros. Estos fueron los primeros acueductos. En Cuba hay hay una obra real que todavía está en funcionamiento en La Habana, de un acueducto de Carlos VII, o sea, que data de los años 1800 y que conduce a través de estructuras como estas, así de bloques de piedra, el agua hacia la ciudad. Es muy interesante ver esa obra en La Habana. Es impresionante lo que se hicieron ahí los españoles. Bueno, vamos a ver cuáles son las características que debe tener un servicio de distribución de agua. Un servicio de distribución de agua debe cumplir con estos tres aspectos para que sea considerado bueno. En primer lugar, tiene que ser un servicio instantáneo. ¿Qué significa eso? Que si una persona llega a la cooperativa o a la empresa que le preste el servicio de agua y lo solicita en cualquier día y en cualquier momento, esa empresa tiene que prestarle ese servicio de manera inmediata. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos acercamos a nuestra cooperativa que da agua en la zona. Vamos a la oficina de Odeco y solicitamos que nos presten el servicio de agua en nuestro lote. Usted no se ha ido todavía de la cooperativa y ya debe estar saliendo los plomeros para hacerle la instalación. O sea, tiene que ser un servicio instantáneo. A cualquier hora y en cualquier momento del día que se solicite, se le pueda prestar de manera instantánea ese servicio. Por otro lado, tiene que ser un servicio de calidad. O sea, el agua que se debe dar a la población tiene que ser un agua potable, capaz de ser ingerida por el hombre sin ocasionarle ningún daño o trastorno a su salud. Y en tercer lugar, además, con el servicio de agua, nosotros debemos garantizar ¿qué cosa? El volumen requerido por la norma o demandado por la norma y además la presión que nos exige la norma con que debemos llegar a cada uno de los usuarios, aspecto que vamos a aprender durante este semestre. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cuáles son los problemas relacionados con los servicios de agua.
Cuando un ingeniero, cuando usted ya esté en ejercicio, haya culminado su carrera, que les debe faltar muy poco, y estén en ejercicio, usted va a tener que enfrentar, cuando vaya a diseñar un sistema de distribución de agua, estos tres problemas. En primer lugar, problemas hidrológicos. En segundo lugar, problemas sanitarios. Y en tercer lugar, los problemas económicos. Ahora vamos a ver qué incluye cada uno de estos problemas. Los problemas hidrológicos que usted va a tener que enfrentar, ¿cuáles son? En primer lugar, va a tener que identificar las posibles fuentes de captación. Fíjense que hablo en plural, porque lo ideal es siempre agotar e identificar todas las posibles fuentes de la zona. ¿Está bien? En segundo lugar, las restricciones en captación, en la captación en tiempo, cantidad y calidad. O sea, para cada fuente voy a ver qué cantidad de agua me da, qué volúmenes de agua me puede dar y la calidad que tiene el agua. ¿Por qué? Porque al final yo me voy a quedar con aquella fuente que sea capaz de en el tiempo entregarme los volúmenes que demanda mi población y además que me genere menos gastos en la potabilización porque sea el agua de mejor calidad. ¿Está bien? Por otro lado, va a tener que tener los registros de precipitación pluvial, frecuencia e intensidad para poder estimar esta cantidad a lo largo de un año. Por otro lado, debe tener en cuenta las posibles pérdidas por filtraciones o escurrimientos. O sea, si es probable que si usted tiene un río, bueno, tiene que hacer un estudio de manera que no vaya a ser que esa agua se infiltre y entonces estemos contando con una fuente que al final la mitad se infiltre y el caudal que nosotros hemos estimado no sea el suficiente. Y por otro lado, debemos siempre relacionar la cantidad de agua que podemos obtener de la fuente con las posibles demandas. O sea, las cantidades disponibles siempre tienen que ser mayores o iguales que las demandas de agua de la población. ¿Está bien? De todos los usuarios del sistema. El otro tipo de problema que tenemos que enfrentar son los problemas sanitarios, donde ahí tenemos qué cosa. En primer lugar, de la fuente, como ya hicimos análisis de la calidad, si el agua no es potable, entonces nos va a llevar a qué? A que tengamos que diseñar aquellos tratamientos para la purificación de esa agua captada de la fuente, de manera tal de que cuando la hacemos pasar por estos dispositivos de purificación, el efluente ya sea un agua potable. Y en otro lado, debemos tener en cuenta qué tratamiento se le hace al agua residual que se genera en esa población. Y ustedes dirán, pero ¿qué me interesa a mí el agua residual si yo estoy diseñando el agua potable? No, sí es muy importante. Porque, por ejemplo, aquí ustedes ven que este es el cordón de la acera. Fíjense que la red de agua potable va a estar a 1 metro y a 80 centímetros de profundidad. Si esto no tuviera pavimento y fuera calle, hay que tener mucho cuidado porque esta agua se va a infiltrar. Y si se produce una rotura de la red de agua potable, se pueden mezclar las dos aguas y contaminar y podemos inclusive desatar una epidemia de cólera en la población. Entonces, no es que nosotros en nuestro proyecto de agua potable vamos a resolver el problema de la disposición del agua residual, sino que vamos solamente a advertir en las recomendaciones que no se construya nuestro sistema de agua potable hasta tanto se resuelva el problema del vertido del agua residual en las cunetas de las calles, porque pueden contaminarse ambas aguas y provocar grandes epidemias en la población. ¿Está bien? Entonces eso es importantísimo. Y el otro problema que van a enfrentar, que ese es biconstante en nuestra ingeniería, que son los problemas económicos. Para ello, eso es la cantidad de recursos que tenemos nosotros disponibles para poder construir nuestro sistema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro periodo de diseño. En la próxima clase vamos a hablar de qué es el periodo de diseño. ¿Qué significa eso? Que la norma nos establece a nosotros en función del tamaño de la población inicial
donde vamos a hacer el proyecto, qué periodo, para cuántos años vamos a diseñar nuestra red. Entonces, ¿por qué? Porque no es lo mismo que diseñemos una red para 5 que una red para 30 años. Para 30 años se van a asentar más población que en 10 años o en 5 años. Entonces, eso también influye en el problema económico. Por otro lado, las dimensiones y la capacidad de las instalaciones, que está muy relacionado con el periodo de diseño. No es lo mismo la capacidad de las instalaciones o las dimensiones para una población que se asiente durante 10 años a una población que se asiente durante 30 años. Son más grandes, son más costosas. El nivel de calidad de agua que ha de garantizarse. Siempre vamos a garantizar agua potable. Ya vamos a estudiar sobre eso. Y por último, establecer un equilibrio entre las necesidades y las inversiones que éstas exigen. Por ejemplo, si cuando nosotros hacemos el estudio socioeconómico del área de cobertura donde vamos a implementar nuestro sistema de distribución de agua, los ingresos per cápita no le permiten para que llevemos el agua a través de una cometida a su domicilio, pues entonces vamos a tener que construir en las esquinas unas piletas públicas para que ellos puedan acceder ahí y llevar el agua a su casa. O sea que las inversiones están en función de, sobre todo, de las necesidades, pero de los ingresos per cápita, porque no, de nada vale que yo le construya un sistema que ellos no tengan los recursos para pagar su mantenimiento y su operación. ¿Está bien? Entonces, esos son elementos muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentar un proyecto de distribución de agua potable. Vamos a ver cuáles son los elementos básicos para el servicio de agua. En un servicio de agua nosotros vamos a tener dentro de las partes componentes elementos básicos y elementos no básicos. ¿Qué definimos nosotros como elementos básicos? Los elementos básicos son aquellos elementos o partes que componen el sistema que no pueden faltar nunca. O sea, que siempre van a estar presentes en el sistema de distribución. Y los elementos no básicos son aquellos elementos que pueden o no aparecer dependiendo de las condiciones del lugar donde vamos a nosotros construir, diseñar y construir nuestra planta, nuestro sistema de distribución de agua potable. ¿Cuáles son los elementos básicos del servicio de distribución de agua? La fuente. Ese, si no hay fuente, no hay red. Es básico, es obligatorio. La conductora, como generalmente la fuente está lejos del núcleo poblacional, es obligatorio siempre que exista una conductora que te lleve el agua desde la fuente hasta el núcleo poblacional. Ustedes podrán decirme, pero en Santa Cruz no hay conductora porque la fuente está debajo de la ciudad. Es único. Realmente es una bendición esta ciudad de que tenga su fuente de agua abajo. Pero eso no es lo que ocurre en la totalidad o la gran mayoría de los casos. Y por otro lado, la red de distribución. Eso no puede faltar porque es que esas son las instalaciones de tubería que nos van a acercar para la entrega del agua a los usuarios. Entonces, tanto la fuente como la conductora y la red se consideran elementos básicos del sistema de distribución. Ahora, ¿cuáles son los elementos no básicos? Como les dije, aquellos que pueden o no aparecer dependiendo de las condiciones del lugar. Por ejemplo, la planta potabilizadora. Yo les pregunto, Santa Cruz no tiene planta potabilizadora porque el agua que se capta de la fuente es potable. Entonces, si el agua de la fuente es potable, no hay necesidad de construir la planta. Pero si no es potable, sí hay que construirla. Por eso es un elemento alternativo que puede o no aparecer dependiendo de la calidad de la fuente. La estación de bombeo y el tanque de almacenamiento. Dependiendo de las condiciones topográficas, si tengo una topografía muy llana y una mancha urbana muy grande, obligatoriamente aparece una estación de bombeo. Pero si tengo una topografía accidentada, entonces ubico un tanque de almacenamiento. O sea que son elementos que pueden o no aparecer dependiendo de las condiciones del lugar. ¿Está claro? Aquí vemos lo que es la explicación que yo les acabo de dar.
La fuente es básica, puesto que si no hay agua, no hay red. La conductora es básica, ya que generalmente la fuente se encuentra lejos del núcleo poblacional que la va a consumir y hay que construirla. Y la red es básica porque sin ella no podríamos llegar a todos los usuarios. Sin embargo, la planta potabilizadora es alternativa, ya que solo se coloca si es que el agua no es potable. Porque si el agua es potable, no hay necesidad de colocarla. La estación de bombeo es alternativa porque solo aparece cuando la topografía es llana y no se puede realizar la entrega por gravedad. Y el tanque de almacenamiento es alternativo, ya que solo aparece cuando las condiciones topográficas lo permiten. O sea, hay elevaciones y depresiones, o sea, topografía accidentada, que nos permiten colocar tanques de almacenamiento estratégicamente en puntos altos para no tener que entregar por bombeo. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cuáles son las características de las posibles fuentes de agua. Ya nosotros vimos que las posibles fuentes de agua pueden ser superficiales y subterráneas. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver ahora qué características deben tener o tienen esas posibles fuentes. Dice, la fuente de agua es dentro del sistema de abastecimiento el objeto de obra más importante, ya que la misma define el tipo de captación, la necesidad de purificación y el tipo de conducción. Por ejemplo, dentro de las posibles fuentes que nosotros podemos contar para distribuir a la población tenemos el agua de lluvia, la fuente superficial, la fuente subterránea y los océanos, o sea, los mares, ¿no ves? Entonces esas son las 4 posibles fuentes que nosotros podemos contar para distribuir de agua a la población. Vamos a ver las características de cada una de ellas que nos van a llevar a conclusiones contundentes que vamos a tener que adoptar obligatoriamente. En primer lugar, está el agua de lluvia. Este es el agua que podemos captar, lógicamente, de los techos de la vivienda, almacenarla para poder distribuirla. El agua de lluvia es el agua de mejor calidad que nosotros podemos encontrar. Es el agua de mejor calidad que nosotros podemos encontrar. Es un agua potable. Es más, es un agua destilada, porque es producto de un proceso de destilación. El hecho de que el agua superficial, mediante la temperatura, se evapore y vaya hacia las nubes y se condense, eso es lo que se conoce como un proceso de destilación. Ahora, ¿en dónde comienza a contaminarse el agua? Desde que cae en forma de gota. ¿Por qué? Porque el agua es el solvente universal por excelencia. Y ahí empieza a adquirir los contaminantes. Esa es la lucha de los ambientalistas para evitar la contaminación del ambiente. ¿Por qué? Porque cuando el ambiente está contaminado, el agua de lluvia adquiere esos contaminantes y ya entonces obtenemos un agua contaminada. Ahora, ¿dónde radica el problema del agua de lluvia? En sus cantidades. O sea, la cantidad es el problema grande. ¿Por qué? Porque no todo el año llueve. Entonces, esa limitante en cuanto a la cantidad de agua que disponemos en el año es lo que hace que esta fuente nosotros no la consideremos como una posible fuente de agua potable para abastecer una población. Entonces, a pesar de que es el agua de mejor calidad, no la podemos considerar como una fuente de agua para abastecer una población, porque las cantidades de aguas en el año son muy irregulares y lógicamente podríamos llegar a fracasar. ¿Está bien? Entonces, el agua de lluvia la descartamos como fuente para el abastecimiento por las cantidades de agua que podemos captar a lo largo del año. El otro tipo de agua es la fuente superficial. El agua de la fuente superficial es el agua que se encuentra en contacto con la superficie del terreno y en contacto con el medio ambiente. Esta agua, que fue en un momento agua de lluvia, pero que escurre a través de esta fuente, es un agua que en un 99,999% es un agua que no es potable.
por las razones más sencillas que les decía. Un pajarito viene a tomar agua, un ganado viene a tomar agua y defeca y echa los coliformes y ya no es un agua potable. Aparte de que cuando ella recorre su trayectoria, pues entonces al estar en contacto con el terreno, arrastra todos los contaminantes que encuentre en su paso. Esta es la más expuesta a la contaminación y generalmente necesita de una planta potabilizadora para su purificación. Es importante aclarar que esta es la fuente más común que nosotros podemos encontrar para abastecer de agua a una población. ¿Está claro? Entonces, esta sí la consideramos como una fuente de abastecimiento a la población con la restricción de la necesidad de su potabilización. El otro tipo de fuente que nosotros encontramos son las fuentes del agua subterránea. El agua subterránea es un agua que fue producto de la precipitación y que al escurrir por el terreno encontró estratos permeables y se infiltró a través del terreno hasta llegar a estratos impermeables donde se almacenó en cavernas en el subsuelo, formando lo que se conoce como el acuífero. De las fuentes que vamos a poder utilizar como fuentes de abastecimiento a la población, que es el agua superficial y la subterránea, de preferencia, esta es la de que nosotros recomendamos y la que prefieren los proyectistas de sistemas de distribución de agua. ¿Por qué? Porque ya ella tiene un proceso de tratamiento que es el filtrado a través de el paso por el terreno. ¿Está claro? Entonces, esta es una fuente de mejor calidad que la fuente superficial. Ahora, el problema es en encontrar que exista la fuente a profundidades apropiadas para su extracción. ¿Está bien? Esta es, de preferencia, la fuente que nosotros recomendamos para la entrega a la población. ¿Está claro? Entonces ya hemos visto dos posibles fuentes, la superficial y la subterránea, porque la de lluvia, las cantidades nos limitan en su uso. Y por otro lado está el agua de los océanos, que es el agua de mar. Esta se emplea en casos muy especiales debido a la carencia de fuentes de agua dulce, como ocurre en la isla de Aruba y en los Emiratos Árabes, así como en Australia. Esos tres países utilizan agua de los océanos para su potabilización. ¿Por qué como fuente? ¿Por qué nosotros en nuestros países descartamos el agua de los océanos como fuente? Porque es muy caro el proceso de desalinización del agua. O sea, el agua tiene grandes concentraciones, el agua de mar tiene grandes concentraciones de sales, que para eliminar esas sales que tiene el agua se utilizan procesos muy complejos, muy caros y muy complejos, como lo son en este caso la ósmosis inversa. Para que ustedes tengan una idea, el costo de un tratamiento de ósmosis inversa para un domicilio de 5 familias está por encima de los $1,000 a $1,500. Ahora imagínate para millones de habitantes cuánto costaría ese sistema de desalinización. Es muy caro y lógicamente los países nuestros del tercer mundo no lo utilizamos como fuente el agua de los océanos. Fíjense ustedes que los países que están involucrados, sobre todo Emiratos Árabes, son países que están podridos en dinero, en plata, y además que son desérticos y no tienen forma de sacar agua si no es del mar. ¿Está bien? Entonces, esta fuente de agua de los océanos, al igual que como hicimos en el primer caso del agua de lluvia por la cantidad, es desechada esta fuente no por la cantidad, sino por la calidad que tiene el agua de esta fuente. En resumen, podemos decir que el agua que podemos utilizar como fuente para abastecimiento a la población son de dos tipos, las fuentes superficiales y las fuentes subterráneas. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver un concepto que es fundamental y que ustedes ya tienen que aprenderse esta
terminología que vamos a comenzar a hablar. Vamos a hablar de la cantidad de agua que es requerida en los núcleos urbanos. Evidentemente que la cantidad de agua que se requiere depende del tamaño del núcleo. Una población pequeña va a demandar mucho menor cantidad de agua que una gran ciudad. Perdón. Por ejemplo, para poblaciones pequeñas en medio rural, la demanda de agua se estima entre 60 y 100 litros por habitante o por persona por día. Sin embargo, la demanda de agua para poblaciones medianas y grandes oscila entre los 100 y los 400 litros por habitante por día. Con lo cual, evidentemente, que dependiendo de la magnitud de la población, la demanda de agua por habitantes y por día va a ser mayor mientras mayor sea el núcleo poblacional. La cantidad mínima promedio de agua que requiere una persona en la actualidad es para beber 10 litros, para cocinar 20 litros, para el aseo personal 30 litros, o sea, para bañarse, para lavar la ropa unos 40 litros, para la limpieza de la casa unos 50 litros y para la disposición de los desechos unos 70 litros, lo cual hace un promedio mundial de aproximadamente 220 litros por habitante por día. Lo que no significa, por ejemplo, la dotación en Bolivia, en Santa Cruz, que es una ciudad con clima cálido, la dotación media es aproximadamente de 115 litros por habitante por día, que está muy por debajo de la media mundial, que son los 220 litros por habitante por día. Bien, la forma en que se expresan las necesidades de agua vista anteriormente se le denomina en la ingeniería sanitaria como dotación. Cuando yo hablo de 100, de 200 o de 400 litros por habitante por día, me estoy refiriendo a un término que se conoce en la ingeniería sanitaria como dotación. Y esto tienen que aprendérselo de memoria ya. ¿Qué cosa es la dotación? Es el resultado de dividir el caudal entre la población. El caudal yo lo puedo expresar en litros día. Lo puedo expresar en litros segundo, metros cúbicos segundo, metros cúbicos día. Pero bueno, por conveniencia lo voy a expresar en litros día. Y la población lo expreso en habitantes. Si estos habitantes que están dividiendo los pasos a multiplicar para arriba, me queda litros por día multiplicado por 1 sobre habitante. Y por ende, eso me queda finalmente que son los litros por habitantes por día. O sea que la dotación no es más que la cantidad de litros que requiere un habitante en un día. Y a eso se le conoce con el nombre de dotación. ¿Por qué es importante la dotación? Porque si yo estos litros por habitantes por día los multiplico por el número de habitantes, se me van los habitantes con los habitantes y me queda ¿qué cosa? Los litros día que necesito entregarle de agua al sistema de distribución para alimentar a la población o dotar a la población con este servicio de agua. Lo mismo se hace esta estimación o esta dotación para los comercios, para las industrias, como vamos a aprender a lo largo de esta asignatura. ¿Está bien? Entonces, esto es importante que ustedes sepan. Para que ustedes tengan idea, la dotación en Santa Cruz, la media, ¿cómo se obtiene la dotación? Es la medición, es el promedio de los consumos registrados durante un periodo de un año. O sea, es el promedio de los consumos registrados en otoño, en verano, en primavera y en invierno. En Santa Cruz, la dotación en invierno oscila entre los 60 a los 80 litros por habitantes por día. Y en verano, entre los 140 y 150 litros por habitantes por día.
lo que da una dotación media de aproximadamente entre 115 y 120 litros por habitantes por día. Nosotros cuando diseñamos, diseñamos con la dotación media. ¿Está bien? Bueno, entonces este es un concepto que es fundamental y que ya a partir de ahora vamos a hablar de dotación todos los días. ¿Está bien? Bueno, eso era lo que teníamos previsto para la clase de hoy. Si ustedes tienen alguna duda, yo les puedo, se las puedo aclarar sin problema. ¿Está bien? Bueno, cualquier duda que tengan, a ver, hay un chat, qué cosa es lo que me preguntaban. Una pregunta. Yo una vez fui a San Matías y hay un choque de rocas que le da rocas, pero sale agua limpia y siempre se mantiene limpia y muchas personas toman de ahí. Mi pregunta es, ¿qué es lo que mantiene tan clara el agua y si al estar limpia es potable? No. En realidad les puedo decir algo. Porque usted ve un agua que sea cristalina, transparente, no se puede decir que el agua es potable. ¿Por qué? Porque los coliformes fecales, que son los más dañinos a la salud, porque usted puede tomar un agua tupi y no le va a dar asqueada, le va a dar mala impresión, etc. Pero usted no puede tomar un agua cristalina y con coliformes. Y los coliformes fecales, que son los que ocasionan o desatan las enfermedades de origen hídrico, como la fiebre tifoidea, el cólera, la disentería, la mebiasis, la giardia, etc. Estos coliformes fecales en el agua no son perceptibles, solo son perceptibles al microscopio. Entonces puede ser que el agua sea, como dicen acá ustedes su terminología, linda, un agua transparente, fresca, fría, y usted se la tome y puede estar adquiriendo los coliformes fecales y le puede desatar un cólera y morirse. Entonces, para saber si un agua es potable, lo que hay que hacer es tomar una muestra, llevarla a un laboratorio de calidad del agua y que cumpla con los 28 parámetros que vamos a aprender aquí durante esta asignatura para que pueda ser considerada como agua potable y que no le haga daño o le cree un trastorno fisiológico a la salud del hombre. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda que tengan? Por eso es que son 28 parámetros y dentro de esos 28 parámetros está el hierro, manganeso, magnesio, sodio, potasio. O sea que hay una serie de minerales que tienen un cierto límite. Cuando el agua excede esa dureza, y está comprobado por estudios que hay, las poblaciones que consumen aguas duras, o sea, agua con alto contenido de sales minerales, el riñón es un filtro, señores. El riñón es un filtro. Cuando nosotros ingerimos esas aguas con muchas sales minerales, al pasar eso por nuestro riñón, ahí se va reteniendo esas sales minerales y es lo que da origen a lo que se conocen como los cálculos renales o las piedras, que también le llaman piedras en el riñón o cálculos renales. Entonces, esa es la importancia de que el agua cumpla con esas ciertas sales minerales para evitar poblaciones recurrentes con cálculos renales. ¿Está bien? Se mencionó que dimensionamos con el caudal promedio. ¿Qué sucede cuando el caudal supera el promedio? ¿No causaría problemas? No, una cosa es que tú partas de la dotación media para estimar el caudal medio, pero a partir de ahí se mayora por coeficientes K1 y K2 para obtener el caudal pico. Eso lo vamos a aprender cuando calculemos el caudal de diseño. Vamos a ver que para que no pase eso, se mayora ese caudal medio por coeficientes de mayoración denominados coeficiente de irregularidad diaria y el coeficiente de irregularidad horaria. Eso lo vamos a aprender. ¿Cómo se trata el agua que contiene flúor? Filtrando el agua. Se trata
filtrando el agua. ¿Cuál es la diferencia entre el agua? En la materia que yo doy de plantas potabilizadoras, ahí yo les enseño una tabla en que en función a los componentes que tiene, o sea, las contaminantes que tiene el agua, usted selecciona qué tratamiento elimina cada cosa. Y ahí se aprende eso que usted me están preguntando. Bueno, ya subió, vamos a ver quién me lo pregunta, Alexi. Bueno, dice el otro, ¿cuál es la diferencia entre el agua de sifón con el agua de grifo? Muy grande. La diferencia es grande. ¿Qué pasa? Que el agua de grifo es un agua que es potable, pero el agua de sifón ya es un agua que tiene otro tratamiento adicional que lógicamente elimina dureza porque se pasa por un ablandador, no se corre el riesgo ese de tener afecciones en los riñones porque se pasa por un ablandador. La norma boliviana te emite una cierta cantidad de sales minerales. Entonces, que queda hasta que cumplan con una cierta dureza. Ahora, si yo les voy eliminando esas sales minerales, corro el riesgo, dentro de un sistema controlado, corro el riesgo de que, por ejemplo, me aparezcan cálculos renales, además de que es un agua que por el tratamiento que se le hace y que se embotella rápidamente, es difícil que pueda tener coliformes, etc. El agua residual luego de su tratamiento es vertida nuevamente a los ríos o es utilizada de alguna otra manera. En la actualidad se incentiva, y eso yo lo hago en las clases, a que el agua residual tratada sea reutilizada. En la actualidad se reutiliza en riego, porque en realidad tú no necesitas agua potable para regar. Se reutiliza para la acuicultura, para las crías de peces. Por ejemplo, yo les estoy diseñando a Bovinza, un matadero que van a hacer en Pailón para exportación. Yo les estoy diseñando el sistema de tratamiento y le hemos puesto una cuarta laguna de maduración porque ahí ellos pretenden echar alevines y criar peces. Por ejemplo, el agua que se utiliza para regar las jardinerías, en Santa Cruz utilizan el agua del acuífero. Y para regar las jardinerías, ¿se necesita agua potable? No se necesita. Si se desviara el agua que sale de las lagunas de Zaguapat, del lugar más cercano, con eso se regarían las jardinerías. Les pregunto, ¿de dónde sacan el agua para lavar las movilidades? Es agua potable. ¿Se necesita agua potable para regar una movilidad? Para lavar una movilidad, perdón, no se necesita. Entonces, es un problema de política de Estado. Creo que el Estado boliviano, en España, por ejemplo, yo te pregunto, para regar el pasto del Tahuichi o de los estadios que hay en Santa Cruz, ¿con qué lo riegan? Con agua potable. En España, por legislación, está prohibido el uso de agua potable para regar los estadios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza se reutiliza el agua tratada en plantas de tratamiento para regar los estadios. Entonces, esa es la tendencia hoy en día a reutilizar. A ver, ¿qué más por aquí? En suelos nos mencionaba el ingeniero que las aguas subterráneas en Santa Cruz están muy contaminadas cada vez a mayor profundidad. ¿Hay un tiempo estimado en el que los acuíferos ya no serán aprovechables? No. A ver, les puedo decir, el acuífero de Santa Cruz está compuesto por 3 estratos. Está dividido, bien delimitado en 3 estratos. Un estrato que va desde la superficie, que es la cota de terreno, hasta 100 metros a menos 100 metros de profundidad, otro entre menos 100 y 400 y otro mayor a menos 400. Le pongo negativo porque estamos partiendo del cero, que es el nivel de terreno. El estrato, hay un estudio que hizo una empresa europea, que fue contratado por Zaguapac, que plantea que el primer estrato de Santa Cruz de 0 a 100 metros está contaminado.
¿Y por qué está contaminado? Por la forma indiscriminada en que se vierten las aguas residuales, que no se tratan en la ciudad. La ciudad solamente tiene una cobertura de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales del 40%. Hay un 60% que todavía sigue largando las aguas, las infiltra o las larga a las cunetas de las calles. Y entonces eso ha contaminado el acuífero. Lógicamente que en la medida en que se vaya solucionando el problema del alcantarillado en Santa Cruz, el acuífero va a mejorar en su calidad. Y por eso es que hoy en día las empresas que prestan los servicios, la autoridad del agua no las autoriza a captar agua a menos de 100 metros de profundidad para evitar la contaminación. El problema que pudiera ocurrir en Santa Cruz es que la demanda sea tan grande que los acuíferos no detengan la capacidad para entregar esos volúmenes de agua y haya que recurrir a otro tipo de fuente. Pero a la calidad, con un tratamiento caro que es el ósmosis inversa que le dije, que es un tratamiento sumamente carísimo. Yo escuché en un evento que fui, en un congreso que fui, escuché a un ingeniero sanitario peruano que dio una conferencia que dijo que en Perú, en Lima, producto de la carencia de agua, estaba haciéndose un estudio para ver la posibilidad de captar agua del océano para su potabilización. Es el único país que he visto. En mi país, en Cuba, se utiliza el agua de mar, se le desaliniza a un 60% nada más, para que sea utilizada, por ejemplo, cuando usted sale de las playas e ingrese a su casa o a los hoteles, se duche con esa agua desalinizada parcialmente para quitarse las arenas y que no vayan a la alcantarilla. Usted va a ver que cuando vaya a los hoteles, esto, lo otro, el agua con que usted se ducha antes de ingresar al hotel, saliendo de la playa, es un agua parcialmente salinizada, no es bebible. Bueno. Doctor, ¿sería posible repetir la norma que se encarga del tratamiento del agua potable en Bolivia? Claro, la tienen ahí, la van a tener en su texto. En el libro, en la parte de atrás, está la norma de agua potable. ¿Está bien? Es la norma 686, creo, si mal no me equivoco, pero está en el libro, en la parte posterior, ahí aparece la norma de agua potable. Son dos normas las que han. Una es para la potabilización y otra es para la distribución de agua. Las dos están en su libro. Cuando lo adquieran, ahí la van a ver. ¿Está bien? El agua en algunos estados de Estados Unidos sabe y huele demasiado a cloro. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Interesante la pregunta. Cuando un agua huele a cloro o sabe a cloro, eso significa que se le está echando más cloro que demanda el agua. La dosis de cloro que se le debe echar al agua sale de un análisis que se llama, que se llama la curva de punto de quiebre. ¿Y qué nos da esa punta de quiebre? La cantidad de miligramos de cloro por litro de agua que vaya a ser tratada, que se le debe adicionar con las bombas dosificadoras de cloro. Si yo excedo ese punto de quiebre, la cantidad de cloro residual que voy a registrar en el agua es equivalente al excedente del valor de cloro por encima de eso. ¿Está claro? Vamos a suponer que me dice a mí una curva de punto de quiebre que debo adicionar 0,7 miligramos por litro de agua que pase. Si yo le adiciono, por decir, un miligramo, 0,7 va a ser consumida, va a reaccionar con el agua, pero el resto 0,3 va a quedar como cloro residual. Y eso es lo que genera el olor y el sabor a cloro en el agua. Cuando ustedes vean, huelan un agua y huela cloro, así se los digo, huela cloro o sepa cloro, no la consuman. ¿Por qué? Porque un agua que huele y sepa cloro tiene exceso de cloro. Y el exceso de cloro por encima del punto de quiebre se transforma en lo que se conocen como los trialometanos, que es un subproducto del exceso de cloro en el agua.
Y eso está comprobado a través de estudios que se han hecho por más de 10 años, que pueden generar cáncer en el ser humano, que pueden generar afectaciones en el sistema reproductivo. O sea, nos puede hacer infértil tanto al hombre como a la mujer. Y si la mujer es embarazada, está embarazada y toma esa agua con exceso de cloro y trialometano, le puede traer afectación al feto, puede salir subnormal el feto, puede traerle problemas al feto, de malformaciones, etc. Entonces, por eso es que es importante que cuando ustedes huelan a cloro o sepa el agua a cloro, vayan directamente a la empresa que preste servicio y lo denuncie en una oficina que se llama ODECO, Oficina de Defensa del Consumidor, porque eso le puede hacer daño a la población. La responsabilidad que tenemos nosotros los ingenieros sanitarios en la distribución del agua es muy grande y sin embargo aquí no le dan esa importancia. Se los digo porque yo cuando ingresé a asesorar Cospaís, lo primero que yo hice fue hacer un análisis de punto de quiebre y tomé una muestra de agua y tenía exceso de cloro. Y entonces es porque no, los profesionales, si no conocen esto, pues entonces no lo toman en cuenta. Nosotros tenemos dos formas de transmitir cáncer a través del agua que abastecemos a la población. Y escuchen esto, que les quede claro siempre. Hay dos formas de transmitir cáncer a la población a través del agua de distribución. Una de ellas es cuando el agua tiene contenido de aluminio, que eso generalmente está en el agua subterránea. Hay que hacerle un análisis de la cantidad de hierro y aluminio, porque cuando tiene contenido de aluminio, el aluminio le transmite cáncer al ser humano. Y la otra forma es con el exceso de cloro y la aparición de los trialometanos famosos que les dije, que pueden ocasionar cáncer en la población. Entonces, esas son dos cosas que tenemos que cuidar, porque la responsabilidad de nosotros puede ser de garantizar la salud de la población con el agua que abastecemos e inclusive hasta dañar la población si es que no cumplimos con los requisitos. Cáncer con coloides de aluminio y con exceso de cloro. Y afecciones en los riñones, lógicamente con exceso de sales minerales. ¿Está bien? Espero que bueno, le haya satisfecho la respuesta. El agua en Camiri tiene un olor y un aspecto y color blanco. El olor es muy parecido a una piscina y cuando tiene mucho cloro y el aspecto es lechoso, es agua potable, se puede consumir. Cuando usted le echa mucho cloro al agua, coge ese aspecto lechoso. Y si tiene, como dice ahí, olor muy parecido al de una piscina, es olor a cloro, entonces lógicamente es lo que yo les acabo de explicar. ¿Qué pasa si la demanda es más grande que la cantidad de agua en una población? Nunca puede pasar eso. Para eso están los estudios, los problemas hidrológicos que usted tiene que enfrentar. Hay un problema que se presentó en La Paz en que hubo déficit de agua. No sé si ustedes se acuerdan, hace máximo 2 años hubo problemas del agua en La Paz. Pero el problema del agua que hubo en La Paz es por una mala planificación. Les puedo decir, cuando yo estudié mi carrera de ingeniería hidráulica, cuando nosotros llegamos al tercer año, podíamos optar por 3 menciones: ingeniería sanitaria, obras hidráulicas y administración de los recursos hídricos. Cuando hay déficit de agua en una población, o sea, que la demanda supere la capacidad de la fuente, es porque ha habido una mala administración del recurso agua. Entonces, eso es un elemento importante. Y eso a ustedes no le enseñan nada en la carrera. Hubo una vez unas reuniones de convenciones para ver qué se le daba a ustedes en las carreras. Justo yo le hice ese planteamiento de que había que darle al menos una asignatura que tuviera lo que es la administración de recursos de agua.
por los problemas que ya se han presentado en Cochabamba con la famosa guerra del agua, en La Paz con el déficit de agua. Para que eso no pueda ocurrir, hay que administrar el recurso de agua. Tiene que haber una persona encargada de ver los volúmenes disponibles y la capacidad. Y entonces, en este caso, si la demanda va a exceder la capacidad, hay que restringir las entregas. ¿Está claro? Hay que restringir las entregas. Porque, ¿qué pasa? Ese es un problema que yo quise hacer en Cospaís. Usted puede entregar agua un día sí, un día no. Aquí le dan agua los 365 días del año, las 24 horas del día. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros entregamos agua a la gente, mientras más agua tú entregas, más consume la gente. Claro, les tocas el bolsillo con su dinero, ¿no? Con el cobro que le vas a prestar al servicio. Pero si usted le pone la entrega un día sí, un día no, y le coloca un tanque donde el volumen que se debe consumir en un día se lo almacena para que al otro día lo tengan en el tanque, eso los condiciona psicológicamente a no usar excesivamente el agua, pues se me va a acabar el agua del tanque y me va a quedar sin agua. Y mentira, usted le está poniendo lo que tiene que consumir, solo que le está creando esa condición mental de que tiene que hacer qué cosa, uso racional del agua. Y llega un momento en que a usted se le pierde el día que hay agua en la calle y el día que hay agua en el tanque, y ahorra el agua. Yo recuerdo cuando niño yo abría el grifo y me lavaba los dientes y el agua corriendo. Y llegaba mi papá y me daba un cocotazo en la cabeza y me decía, cierra el grifo que nos vamos a quedar sin agua. Y entonces eso te crea una cultura, te crea un hábito de que, ¿por qué tengo que lavarme los dientes y tener el grifo abierto? ¿Por qué tengo que enjabonarme y tener el grifo abierto? Y entonces eso te crea un hábito de ahorro del agua. No olvidemos nunca que el agua es un recurso que es agotable. Y que bueno, aquí en este país ustedes lo han visto que ha habido guerras por el agua. ¿Está bien? ¿Cómo se prevé esa agua reutilizada hacia los estadios o lugares que no requieren, supongo, agua potable? Mediante descarga, mediante tubería. Yo hago un depósito de almacenamiento en mi estadio que me dé para un riego, porque yo eso lo puedo calcular cuánta agua necesito para un riego. Entonces yo almaceno mi agua, abro mi grifo que viene del agua recirculada, almaceno, lleno mi tanque, con eso riego y al otro día abro mi grifo porque se vuelva a llenar. Y entonces de esa manera se prevén esas cosas. ¿Está bien? Bueno, ¿dónde conseguimos el libro? En mi empresa. Me he olvidado de mandarle